Empecemos. Roberto Lacutir fue a la Comisión de la Verdad y contó de frente a sus verdugos el dolor de haber vivido en carne propia no solo su secuestro, sino el de casi toda su familia. Mal contados, entre secuestros largos y cortos, 2 muertos, el tío Víctor y la tía Joana, el pago de rescates, pescas milagrosas, vacunas, extorsiones, suman 50 personas. Todavía adolorido, pero empeñado en seguir adelante, ahora asesora a los exguerrilleros de las FARC para cultivar frijol y maíz. La nena Arrázola hizo con Lacutir las cuentas de un negocio sucio que llegó a reportarle ganancias a las FARC por cerca de $500 millones al año, hace un par de décadas. Y con un ex investigador del DAS armó la radiografía de un delito que logró arrinconar a todo un país. Fueron 15 secuestros entre tíos, primos hermanos, de una familia cayeron 3, de nosotros caímos 2 también, y así sucesivamente. Iban cayendo uno detrás del otro como un castillo de naipes. La FARC se lo llevaban para luego pedir por su libertad cifras que sobrepasaban el $1.000.000, que aún hoy son astronómicas. La finca de Nebraska. El primero de la familia fue él, este hombre de barba espesa y de recuerdos inmediatos. Se llama Roberto Lacutir Méndez, que en octubre de 1984 le apuntaron con un fusil, lo cogieron a las malas y lo escondieron en la serranía del Perijá. Es incomprensible que ciertas cosas hayan pasado. Después de él, la FARC se llevaron a Álvaro, a Víctor, a Efraín, Fabio, Julio, a sus tías Marlene, Emilia, y la lista pueden ser interminables. Algunos fueron unos secuestros cortos de 3 días, 4 días, 5 días, pero se los llevaron también, todos con fines extorsivos, ¿no? Además de ellos, de esos 15 primos y tíos que eran su círculo más cercano, la FARC secuestró a 50 más de sus familiares, a todos los que llevaran el apellido Lacutir. Era una espiral y ya no sabían dónde esconderse. Precisamente asesinaron a mi tío Fabio. Pero y hubo muchos intentos de secuestro que fueron fallidos también. Eso no se cuenta, pero a 2 tíos los hirieron en las piernas y no se los llevaron porque estaban heridos. Yo sé que hay mucha desigualdad. Pero igual había que pagar. Si la FARC fallaban y el plan se les dañaba por algún motivo, se buscaban la manera de hacerse sentir por otro lado. Pero de que pagaban, pagaban. Roberto, le voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Ustedes creen que fue una persecución específica? Y segundo, aparte del secuestro y del asesinato, ¿qué otros métodos usaron la FARC para intimidarlos, para arrinconarlos a ustedes? Fue algo muy dirigido hacia nosotros. Después que no nos podían encontrar en las carreteras, nos fueron a buscar a las casas y nos fueron a buscar a las fincas. Y cuando no nos encontraron en la finca, volaron las casas de la finca. Y además de eso, mataron el ganado de la finca. Nos pusieron bomba, un carro bomba, ¿no? Y cuando no encontraron más nada que hacer, mataron trabajadores, gente que trabajaba con uno. Entonces, era una cuestión que era dirigida hacia nosotros. ¿Por qué lo hicieron? No sé, no encuentro respuesta. Ese daño no solo fue emocional, sino que iban perdiendo todo. Un día las FARC le robaron 500 reses. Otro día no solo mataron a sus trabajadores, sino que degollaron los terneros y los caballos y quemaban las fincas. Por eso cuando lo secuestraron sabía que la cosa iba muy en serio, que pagaba o lo mataban. De las cosas que me acuerdo fue el día que me amarraron, porque yo supe ese día cuánto estaban pidiendo por mí. Yo decía, ustedes son unos de... Bueno, les dije de todo. Me amarraron a un palo, podía caminar 6 metros nada más y dar así, y ahí mismo tenía donde dormir. Ahí dormía, ahí alrededor del palo ese. Y de ese palo no se pudo volver a mover. Y él, con ganas de salir corriendo, pensaba en su esposa Diana. Estaba prácticamente recién casado y acababa de nacer su primer hijo. Y eso lo llenaba de ira, porque estaba amarrado como si fuera un perro y no podía verlos. Una presión psicológica de tu familia no te quiere, de tu familia te olvidó. Cosa que yo fue donde más me aferré, a mi familia. Me aferró a mi familia porque yo sé quién era mi familia. Y un día no soportó más y logró coger a uno de sus secuestradores y estremecerlo con las poquitas fuerzas que tenía. Yo tuve un problema precisamente también con uno de ellos que me estaba diciendo eso. Y cuando lo tuve cerca,
yo lo agarré por la camisa diciéndole que no me volviera a hacer, que no me volviera a decir que mi familia no me quería porque yo sabía de dónde venía. A 1 kilómetro de aquí fui secuestrado. Fueron 3 meses allí. La FARC pidieron $2 millones a cambio de su libertad. Después 1 millón. Y la familia, por más que reunieran, no llegaba a completar esa cifra. Lo que ellos alcanzaron a recoger no era suficiente para lo que ellos pretendían. Tampoco se podía salir de todo. Se les dio lo que teníamos, pero no todo lo que ellos pidieron. Esta es mi familia. No había más y la ruina los golpeó. Haciendo cuentas que pueden quedar muy mal hechas, la FARC pudieron haberle robado a la familia de Acutir en el Cesar cerca de $30 millones, sin contar con casas quemadas, reses degolladas, en fin. Mis padres, Natalia y Darío. 3 secuestros diarios. Esto era una locura. Aquí nos tenían rodeados. Esto no sabíamos para dónde salir todo, por todas las carreteras que habían. Para darte una cifra sencilla, nosotros teníamos 3 vuelos a Bogotá y quedamos con medio vuelo a Bogotá compartido con Riohacha. Sí. Valledupar era como una sombra en el mapa. Es que 3 secuestros diarios es como para volverse loco. Es una ignominia contra una persona. Eso es algo que... Bueno. Volvió a su casa y no había vacas, ni siembras, ni cultivo, ni caballos, ni jornaleros, nada. Esto es terrible lo que nos ha sucedido a nosotros. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Si uno se llena de nostalgias Y esas nostalgias, como él llama, que no son otra cosa que tristezas acumuladas, las llevó a la Comisión de la Verdad. Y aunque llevaba su libreto muy bien aprendido en 3 hojas escritas, no pudo seguir con su guión y las emociones le ganaron. Quiero que se entienda que no estoy aquí para hacer un favor. Estoy aquí por mí, por mi familia, por todos mis primos, por mis hermanos, mis tíos. Su relato empapado en lágrimas y en dolores viejos fue visto por millones y se dio cuenta que esa honda herida seguía un poquito abierta. El horror de la guerra es inconcebible como ellos lo hicieron. Pero es necesario parar, es necesario seguir adelante. Y todavía no tiene paz porque la justicia no le ha llegado, eso siente él. Y sobre todo, después de ver cara a cara a alias Solís Almeida, el jefe guerrillero que ordenó su secuestro. Oye, acuérdate que tenías unos mares que son asesinos. ¿Nos podría relatar cómo fue su encuentro con alias Solís Almeida, la persona que ordenó su secuestro? Nosotros comenzamos a conversar allí y de pronto él me dijo que él no se acordaba de mi secuestro. Y yo dije, no, claro, ¿cómo te vas a acordar si es que el secuestrado fui yo, no tú? No le gustó ni 5 el proceso en Cuba ni la firma del acuerdo, se opuso. Y aún hoy considera que a las FARC les hicieron demasiados regalos en la mesa, instalada en La Habana. Una justicia acomodada a ellos, porque no iban a pagar cárcel. ¿Qué castigo les van a dar? No van a pagar cárcel, no hay castigo. Los otros castigos pueden ser superfluos, cuestiones ahí como quitarle una rosa a un rosal. Pero, y este pero hay que leerlo en mayúscula y con entonación, este hombre conversador, de bigote, casado con Diana y papá de 2 hijos, decidió que una cosa es quien dio la orden para robarlo y secuestrarlo, y otra muy distinta, los guerrilleros de base que solo obedecían órdenes, y ha tenido algunas reuniones con ellos para enseñarles a sembrar y a producir, y de paso, para perdonar. Conseguí un agrónomo para que le llevara, para que le ayudara a sembrar maíz, frijol, todas estas cuestiones, porque es que a esa gente hay que enseñarla también a conseguir sustento, diferente a usar un arma. Esta gente está en el monte y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente ahí metida? ¿La vamos a devolver a la guerra?
Yo creo que no. La guerra no es una opción, ya no más. Les ha llevado a los guerrilleros semillas de maíz y de frijol para que puedan producir entre 4 a 5 toneladas y logren vivir de eso. Yo quiero ayudar a esos guerrilleros rasos que estaban allí, mas sin embargo no estoy de acuerdo con los jefes que altivamente hablan el país incitando a que los muchachos mueran en la calle, a que los muchachos salgan otra vez. Eso no puede ser, no puede ser. Y Dios quiera que no, que eso no vuelva a ser así. Es como ayudarse uno. Roberto Lacutir Méndez lo vivió y lo sufrió, así como Humberto Velázquez, este hombre que hoy es subdirector de Migración Colombia, y fue en esos años 80 y 90 detective del DAS, y luego dirigió la unidad antisecuestro, y fue de los primeros que logró meterse dentro de la FARC para buscar a los secuestradores. Había que acudir a la capacidad de infiltración que manteníamos con fuentes humanas. Y convivían con guerrilleros, pero el asunto no era tan fácil y decidieron cambiar de estrategia. Entonces convencieron a gente cercana a la guerrilla para que trabajaran con ellos. Se les dieron algunos dinero para viáticos, para que tomaran cerveza, para que jugaran billar allá arriba de la loma de Peñas Blancas. Y así iban llegando, aunque sin mucho éxito, porque los secuestros eran una máquina de hacer plata y la FARC andaba a sus anchas. Al año, un grupo secuestrador como las FARC podría recibir alrededor de unos 500 millones de dólares derivados del pago de secuestros. Pero es mucho dinero y tan es así que las caletas de las FARC que tenían, que algunas de ellas se detectaron, pues se derivaban de dineros mal obtenidos por la libertad de los colombianos. En plata blanca y puesta sobre la mesa, eso equivale a 1 billón de pesos colombianos, que es más o menos el total del presupuesto para el departamento de Atlántico, que es de 1.5 billones de pesos. El secuestro llegó a ser el segundo renglón de financiación de los grupos subversivos en Colombia. Por Julio César llegaron a pedir 10 millones de dólares. El siguiente secuestro que narro ahí pedían 25 millones de dólares. Cuando se presentó el secuestro del propietario o el representante de Sears en Colombia, con este dinero vivió durante mucho tiempo el grupo subversivo que lo hizo. Llevaba las cuentas del dinero que recibían la FARC y esa impotencia de no poder hacer mucho porque en esos años 90 la FARC tenían feudos y ahí nadie entraba. En el ámbito de secuestro, es innegable que la mal llamada industria del secuestro en el mundo eran las FARC. Cerca del 75% de los plagios en Colombia eran atribuibles a las FARC. Más que una industria, o mal llamada industria, fue un arma de destrucción masiva, que aún hoy hay cerca de 700 personas sin aparecer y que fueron secuestradas. El Observatorio de Bienestar y Niñez del ICBF dice que entre 1999 y 2013 fueron secuestrados 2.379 niños y adolescentes en Colombia. Y seguramente aparecerán más estadísticas, porque aquí no todo está contado. ¿Verdad, papito? Gracias. Y no solo los colombianos corrían peligro. Los extranjeros eran algo así como la joya de la corona para la FARC. Por ejemplo, por la libertad de Chikao Muramatsu, un industrial japonés secuestrado en Bogotá, la FARC exigieron 25 millones de dólares. Y el desenlace fue fatal. El sujeto alias Jeremías, que casi que venía siendo su compañero de mucho tiempo en el cautiverio, decide darle muerte con un rafagazo de fusil y dejarlo botado mientras ellos subían. Esta es la triste desenlace que sufre Chikao. El sueco Ronald Larsen estuvo 2 años. La panameña Daniela Macauslan fue asesinada en cautiverio. El japonés, el estadounidense, en fin. Era una pandemia como la de ahora. Todo el mundo vivía encerrado y con miedo. La vacuna a veces era peor. Y los que no pagaban morían, o a veces los mataban para amenazar al resto de la familia. Lo hacían todos, no solo la FARC. También el EPL, el ELN, los paramilitares, policías corruptos, narcotraficantes, en fin. En inmediaciones a la parte de atrás del aeropuerto botaron alrededor de 10-12 cadáveres derivados de esa lucha. Posteriormente las FARC colocan una bomba en la mitad de San Andresito. Todo era por el control de ese. Humberto Velázquez escribió un libro contando estas y más historias de esa plaga que le cayó a Colombia por más de 3 décadas.
A Roberto Lacutir Méndez le cuesta mucho todavía verle a la cara a Solís Almeida, hoy desmovilizado. Pero irá a la Comisión de la Verdad las veces que sea necesario. Es su forma, es su aporte, si se quiere, para que este país jamás vuelva a perder la libertad. La familia Lacutir quedó rota, no solo por los secuestros, también el miedo que se les instaló en el alma. Muchos nunca quisieron regresar a sus tierras y viven entonces regados por el mundo. Después de comerciales, no se vayan. Nadie nada como Sara, la verdadera sirenita. Ya nos vemos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.